Vamos a estudiar ahora la lección número 2, que se titula Lo que Jesús dijo acerca del amor incondicional de Dios. Pero vamos a orar primero para pedir la compañía del Señor. Oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios, gracias por tu palabra. Una guía segura en un mundo que anda en tanta rebelión y donde hay tanta confusión. Pedimos que al estudiar en cuanto a tu amor inconmensurable, que tu Santo Espíritu nos dé una visión clara de quién eres y de quién es tu querido Hijo Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre, por la promesa de tu compañía a través del Espíritu Santo y los ángeles, y queremos pedir que nos bendigas con tu presencia. Reclamamos esa promesa en el nombre precioso de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Estamos empezando en la página 31 de nuestro manual. Nuevamente, hermanos y hermanas, quiero animarles que consigan el manual si no lo tienen. No se trata de querer vender manuales. Es para beneficio de los que estamos aquí. Tener ese manual, van a poder seguir mucho mejor nuestra secuencia de estudio. Y vamos a seguir la secuencia que encontramos en este capítulo, el capítulo 2. Jesús enseñó las grandes verdades de la vida empleando historias cotidianas, historias de la vida de su época. Estas historias las llamamos parábolas. En las parábolas, cada personaje es importante para determinar el significado de la parábola. Cada actor en la parábola es importante para entender la parábola. Lucas 15 contiene 3 parábolas de Jesús. Lucas 15, 1 al 32. Cada una de esas palabras ilustra un tipo diferente de persona perdida y cómo ganar a esas personas para Jesús. Cada una de estas parábolas ilustra la búsqueda incesante de Dios para salvar a estas 3 clases de personas. La primera parábola es la parábola de la oveja perdida, que se encuentra en los versículos 3 al 7 de Lucas 15. La oveja sabía que estaba perdida, pero no sabía cómo encontrar el camino de regreso al redil. Por esta razón, el pastor tuvo que ir a buscar a esa oveja, dejando la seguridad del redil para buscar la oveja que se había extraviado. Cuando el pastor encontró la oveja, muy importante este punto, regresó con la oveja sobre el hombro a la casa y se realizó una gran fiesta, una gran celebración, porque se había recuperado la oveja que se había perdido. Esta historia nos enseña que el redil representa los innumerables mundos del universo que nunca pecaron. Una sola oveja, un solo mundo se extravió del redil de Dios. El pastor que sale del redil para buscar y salvar a este mundo que se perdió en medio del universo de Dios, representa a Jesús, quien dejó la seguridad del cielo para rescatar a este mundo que se extravió del redil de Dios. La gran celebración, cuando el pastor regresa con la oveja sobre el hombro al redil, representa la gran celebración de Dios con todos los redimidos
cuando este mundo regrese otra vez al redil del Señor, sano y salvo. Esta parábola nos ilustra la búsqueda implacable que tiene Dios para con aquellos que se extraviaron de la iglesia, y también en un ámbito mayor, el mundo que se extravió en medio de los innumerables mundos del universo. La segunda parábola, estamos en la página 32 del manual. La segunda parábola es la de la moneda perdida. Lucas 15, 8 al 10. La moneda se pierde, pero no sabe que está perdida y hay que buscarla. En la parábola tenemos símbolos. La mujer que busca la moneda perdida representa a la iglesia, porque una mujer representa ¿qué cosa? La iglesia. A la iglesia, muy bien. La moneda representa a aquellos que están perdidos en el mundo, pero no saben que están perdidos. Y hay que buscarlos y decirles que están perdidos. Y la lámpara que se prende para buscar la moneda perdida representa la Biblia, que es lámpara a nuestros pies y a nuestros caminos, según el Salmo 109 y el versículo 105. Debe prenderse la Biblia para conseguir la moneda que se perdió, pero que no sabe que está perdida. La tercera parábola es la más larga de las tres. Es la parábola del hijo perdido. Interesante. Oveja perdida, moneda perdida, hijo perdido. Lucas 15, 11 al 32. Se conoce como la parábola del hijo pródigo. Vamos a dedicar nuestro mayor tiempo específicamente a esta parábola, la parábola del hijo pródigo. Ahora, encontramos que hay tres clases de perdidos que se ilustran en esta parábola. En primer lugar está el tipo que se extravió de la casa, se va de la casa y se pierde en el mundo. En segundo lugar, tenemos representado por el hijo mayor a una persona que se quedó en casa, pero desconoce el amor del padre, es legalista. Y en tercer lugar tenemos aquella persona que es representada como habiéndose ido de la casa, vivido en el mundo, luego regresado y perdonado por el Señor. Ahora, es importante conocer el contexto de la parábola. ¿Por qué Jesús contó esta parábola? El contexto histórico se encuentra en Lucas 15, 1 y 2, que es la introducción a las tres parábolas de Jesús. Fíjense lo que dice Lucas 15, 1 y 2. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Cuando los fariseos dijeron, escuchen bien, cuando los fariseos dijeron, Él come con los publicanos y los pecadores, realmente no estaban insinuando lo que mucha gente cree. Lo que estaban insinuando, no tan subliminalmente, es que Jesús debería haber estado comiendo con ellos. Es decir, Él debe socializar con nosotros, que somos los justos, no con esos pecadores. Se consideraban más santos que los publicanos. Es más que irónico, escuchen esto,
que Jesús, quien era santo, intachable, inmaculado y separado de los pecadores, como dice en Hebreos 7:26, atrajo a sí mismo al más vil e injusto de los pecadores. Por así decirlo, la escoria de la tierra. Le encantaba pasar un buen rato con el ser más puro que haya vivido en este planeta. Mientras que aquellos que estaban contaminados se sentían muy incómodos en la presencia de Jesús. Ahora fíjense, los publicanos y pecadores se sentían contentos y felices con Jesús. Mientras que aquellos que se consideraban santos, cuando estaban con Jesús, se sentían bien incómodos. ¿Por qué? La lección es clara. Estamos en la página 33. Cuanto más nos acerquemos a Jesús, más cómoda se sentirá la escoria de la tierra en nuestra presencia. En otras palabras, mientras más nos codeamos con los necesitados del mundo, más los necesitados nos van a querer. Mientras más santos nos consideremos con aquellos que se llama la escoria de la tierra, más incómodos se sentirán ellos con nosotros. Cuanto más lejos estemos de Jesús, más justos nos sentiremos. Y más nos separaremos de los que llamamos indeseables. Sin embargo, cuanto más nos acercamos a Jesús, más discerniremos nuestra propia pecaminosidad y nuestra necesidad de Él. Jesús tenía palabras de aliento para los publicanos y los pecadores, pero las palabras de reprensión más fuertes las tenía Jesús para aquellos que se consideraban santos, específicamente los escribas y los fariseos. Jesús levantó a los desanimados y rebajó a los que estaban hinchados, es decir, los que estaban enorgullecidos porque se consideraban superiores a los demás. Los fariseos y los escribas sabían que tenían pecado escondido adentro, pero trataron de encubrirlo por fuera. Es por eso que se sentían incómodos en la presencia de Jesús, porque ellos sabían que Jesús podía leerlos como un libro. Ellos sabían que Jesús sabía muy bien lo que estaba adentro, aunque por fuera daban una linda fachada, y por lo tanto se sentían incómodos con Jesús, mientras que los publicanos y los pecadores no tenían nada que esconder. Él sabe que nosotros somos publicanos y pecadores, pero se codea con nosotros. Y por lo tanto se sentían cómodos con Jesús. Y Jesús logró ganar a muchos de ellos para Dios. Ahora notemos los símbolos de la parábola tal llamada del hijo pródigo. Estamos en la página 33, en la mitad de la página. Hay varios símbolos en esta parábola. El padre en la parábola del hijo pródigo representa ¿a quién? Representa a Dios el Padre. La casa representa el lugar donde reside la familia de Dios. La iglesia, en otras palabras. El hijo menor que se fue de casa representa al pecador injusto. Las reglas de la casa, que el hijo mayor consideraba ser muy estrictas, representa los 10 mandamientos, la ley de Dios. El hijo mayor representa a aquellos que se sienten muy buenos y justos, son legalistas, en otras palabras. Y el hijo que vuelve a casa representa al pecador arrepentido y cubierto con la túnica de la justicia de su Padre. Así que, en cortas cuentas, el hijo mayor
era un hijo que estaba perdido en casa. El que estaba perdido no era el pródigo porque volvió. Pero el hijo mayor, vamos a encontrar, aunque estaba en casa, estaba perdido en casa, sin saberlo. Ahora, la fiesta que se convocó cuando el hijo pródigo regresó, es el gozo que debe sentir la casa o la iglesia cuando un pecador regresa a la iglesia. Muchas veces cuando una persona que se fue al mundo regresa a la iglesia, la miramos así con reserva. ¿Quién sabe cuánto tiempo va a durar esto? Pero en realidad un pecador que regresa a casa, que ahora es justificado, se fue al mundo y volvió, se debe recibir con los brazos abiertos, bienvenido, y se debe tener una fiesta en la iglesia. Porque el que estaba perdido ha sido hallado. Claro, los fariseos en la iglesia no les va a gustar la fiesta. Como al hijo mayor no le gustó la fiesta. ¿Están entendiendo la parábola? Profunda la parábola. Representa 3 clases de perdidos. El que se fue al mundo, el que era legalista y el que regresó a casa después de estar en el mundo y que reciba la justicia del Padre, porque es cubierto con el manto del Padre. Así que esos son los símbolos de la parábola. Ahora, noten el subtítulo, el pecador injusto. ¿Quién es el pecador injusto? El que se fue de la casa. Estaba en casa y se fue. Un pecador injusto. Dicho sea paso, cuando regresa a la casa, ahora es un pecador justo. Justificado. Perdonado. El hijo menor se cansó de las reglas y regulaciones de la casa de su padre. Consideraba estas reglas como restrictivas de su libertad. Consideraba a su padre como un capataz y a sí mismo como un esclavo. Miró a su padre como condenatorio, severo. Quería su libertad, quería su independencia para vivir su vida. Deseaba vivir su vida libre de las restricciones de la casa, de las restricciones de Dios que se hallan en la iglesia. El hijo menor estaba preocupado más por el placer presente que por su herencia futura. Quería vivir en el aquí y ahora. Su actitud era: ¿a quién le importa el futuro? Que podría llegar o no llegar nunca. ¿Quién sabe si voy a llegar a viejo? Tengo que disfrutar la vida ahora. Su egoísmo se manifestó, escuchen en la parábola un detalle muy importante. Su egoísmo se manifestó cuando le dijo a su padre: dame mi herencia ahora. Al final de la parábola ya no va a decir dame, sino que le va a decir el padre: hazme. Es un detalle muy importante, encontraremos en la parábola. El joven partió hacia un país lejano. Quería estar lo más lejos de la casa posible. Quería estar donde no había reglas y regulaciones del padre. Solo podemos imaginar al padre tratando de explicarle a su hijo las consecuencias que iban a venir si se iba de su casa. Pero el joven estaba lleno de sí mismo y no escuchó las amonestaciones de su padre. En este punto de la historia, el padre no podía razonar con su hijo. ¿Algunos de ustedes padres han tenido que razonar con sus hijos que quieren irse al mundo? Yo sé que en la iglesia hay muchos padres que lloran porque sus hijos se han ido al mundo y tratan de amonestarlos, pero no oyen. Quieren el sabor del mundo. Quieren tener esa experiencia en el mundo. Pues este padre, indudablemente, no podía razonar con su hijo, porque el hijo creía que sabía todo. Durante un tiempo, como nos dice la historia, los placeres pasajeros del pecado condujeron
a este joven a disfrutar, entre comillas, su libertad. Hermanos y hermanas, el pecado puede ser placentero por una temporada. ¿Están de acuerdo o no? ¿El pecado puede ser placentero por un tiempo? Claro que sí, superficialmente. El hijo se divirtió de fiesta, jugando, y según su hermano, inclusive teniendo relaciones sexuales con prostitutas. Tenía un montón de amigos. Se sentía libre, sin las restricciones de su padre. Finalmente, sin restricciones, ni reglas, ni regulaciones. Lamentablemente, muchas veces, cuando las cosas parecen ir bien, no sentimos necesidad de Dios. ¿No es así? Ahora, durante un tiempo, los placeres del pecado llenaron su vida de alegría, entre comillas. Sí, el pecado puede ser placentero y estimulante, pero el placer dura solo por una temporada. Y esto me recuerda a la experiencia de Moisés. Dice que prefirió sufrir con el pueblo de Dios que disfrutar de los placeres temporales del pecado. ¿Dónde está Moisés hoy? En el cielo. Resucitó y fue al cielo. ¿Dónde estaría Moisés si hubiera escogido los placeres temporales del pecado? Estaría en un sarcófago, posiblemente en el sótano del Museo Británico, como momia. ¿Valió la pena? Valió la pena que Moisés escogiera los placeres eternos más que los placeres temporales. Irónicamente, sin embargo, con el paso del tiempo, la libertad del joven se convirtió en esclavitud. La Biblia enseña que cuando proclamamos nuestra independencia de Dios, nos convertimos en esclavos del pecado. Y pueden leer allí, en Juan 8 y el versículo 34 al 36, Jesús habla de cuando nos apartamos del Señor, llegamos a ser esclavos del pecado. El Hijo quebrantó abiertamente 2 mandamientos. El quinto, que dice, honra a tu padre y a tu madre, porque deshonró a su padre. Y el séptimo, primordialmente, no cometerás adulterio, porque según el hermano, tuvo relaciones sexuales ilícitas. Como dice Efesios, el capítulo 2 y el versículo 12 y 13, que estudiamos Efesios en las clases de escuela sabática, dice allí que los pecadores están muertos en delitos y pecados. Ante la vista del Padre, el joven estaba muerto. Porque según la parábola, el Padre dice, este estaba muerto y ahora vive. No está hablando literalmente, no murió el joven literalmente, pero estaba muerto espiritualmente, como dice en Efesios el capítulo 2 y el versículo 12 y el versículo 13. Sin embargo, su libertad supuesta pronto se convirtió en una pesadilla. Aquel que quería vivir para los placeres del aquí y ahora, sin las restricciones de la ley, se encontró en tiempos difíciles. Cuando nos separamos de Dios y de su familia, que es la iglesia, perdemos nuestra libertad y dignidad y nos convertimos en esclavos. Si piensa que la vida en la iglesia es demasiado restrictiva y que una vida mundana es mejor, piénselo de nuevo. Esto es exactamente lo que quiere Satanás que nosotros pensemos. El joven desperdició todo su dinero y perdió a todos sus amigos. Su esclavitud se describe en el versículo 15 de Lucas 15. Dice que se arrimó a uno. La palabra en griego se traduce mejor, se pegó. Como superglue.
al que se pegó a Satanás. Y usted dice, ¿cómo sabemos eso? Porque con el que él se pegó, criaba cerdos. Y en Apocalipsis, el capítulo 18, compara a Satanás y sus ángeles, se llaman espíritus, ¿qué? Inmundos. Así que se pegó a este. En otras palabras, quedó atado. Se convirtió en esclavo de otro. Y competía por la comida con los puercos. Para un judío no podía ni siquiera tocar un puerco. Y este está trabajando entre los puercos y compitiendo por la comida con los puercos. Había caído hasta las profundidades. En inglés decimos rock bottom. Donde no podía caer más bajo que eso. Quedó pegado a Satanás. Pero ahora viene la buena parte de la historia. Estamos en la página 35 de nuestro material. Cuando el niño tocó fondo, ahora escuchen esto, un punto muy importante. El recuerdo del padre y el hogar lo cortejaron. Se sintió atraído por el hogar y por su padre. ¿Se acordó de cuán bueno era su padre? Oh, claro que se acordó. Es notable que el padre no lo buscó. ¿Qué hubiera sucedido si el padre lo hubiera buscado? Cuando estaba gozando. De nada hubiera valido. No buscó al padre. La historia dice que el joven volvió en sí. ¿Qué significa eso, que volvió en sí? Pues estaba fuera de sí cuando estaba en el mundo. Y ustedes saben lo que significa fuera de sí. Estaba loco. Es decir, recuperó sus sentidos y comenzó a pensar directamente y correctamente de nuevo. Mientras estuvo en el mundo, no fue el mismo porque estaba bajo el control de otro. Estaba fuera de sí. El hijo ahora discernía cuán terrible había sido su pecado y lamentaba haberse ido de casa y de haber deshonrado a su padre. Estaba avergonzado de su comportamiento, no simplemente de las consecuencias que le aportó su conducta. Esto es lo que la Biblia llama ¿qué? Arrepentimiento, dolor por el pecado y un alejamiento de él. Saludos, su amigo y pastor David Salazar, para invitarles a participar de nuestro evento estelar de cada año. El evento es el Congreso Anual de Sumter Latino. Por ende, haz planes de participar en este evento y si no lo has hecho todavía, inscríbete en nuestra lista de suscriptores para compartir, para recibir la información. Esperamos que tú puedas asistir y que Dios te bendiga. Es nuestro deseo y oración. La historia nos dice, y esto es muy importante, la historia nos dice que el recuerdo de la bondad de su padre y su hogar lo atrajo. El padre no lo buscó, sino que cuando estaba en las profundidades donde no podía caer más bajo, se acordó de su casa y se acordó de su papá. Cuán buena era mi vida cuando estaba en la casa. Tan bueno y tan amoroso y tan amable era mi papá. Se dio cuenta que las reglas de la casa tenían como fin su felicidad y su bien. Pero su comprensión del padre era incompleto. Pensó que su padre podía aceptarlo como un ¿qué? Como un siervo. Él dijo, bueno, yo ahora vuelvo a la casa y le digo a mi papá, los siervos de tu casa viven mejor que lo que estoy viviendo yo, recíbeme como siervo.
Y cuando viene el padre dice, ¿qué siervo ni qué pan caliente? Tú eres mi hijo. Romanos 2:4 nos dice, escuchen esto, la bondad de Dios nos trae al arrepentimiento. ¿De qué se acordó el joven? De la bondad de Dios. La bondad de su padre lo atrajo de regreso a la casa. En el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 147, que es un libro sobre las parábolas de Jesús, encontramos esta linda cita. No nos arrepentimos para que Dios nos ame. Es decir, no decimos, yo me arrepiento, ámame, Señor. No. Sino que Él nos revela su amor para que nos arrepintamos. El joven había visto el amor del Padre. Se acordó del amor del Padre, de cómo el Padre trataba aún a los siervos. Se acordó de todo eso. Así que el joven ahora prepara su discurso que le va a dar al papá. Su discurso de confesión a su padre. Confesará que ha pecado y que no es digno de ser llamado hijo de su padre. Y le iba a rogar de que lo hiciera siervo en su casa. Cuando se fue de su casa, le dijo a su padre que, dame. Pero cuando regresó, le dijo, hazme. Había cambiado su actitud. No dame, sino hazme. Él tenía la razón. Al irse de la casa había pecado. Contra el cielo y contra quién? Y contra su padre. Entonces su problema era el pecado. ¿Y qué es el pecado? Transgresión de la ley de la casa, la ley de Dios. Ahora yo pregunto, ¿era verdad que no era digno de ser llamado hijo de su padre? ¿Es verdad eso? Claro que es verdad que no era digno. ¿De qué era digno? De que el padre lo echara a un lado y dijera, ya tú por tu conducta no eres mi hijo. ¿Era cierto que merecía ser tratado como un siervo más bien que como un hijo? Sí. Todos hemos pecado contra nuestro Padre Celestial. Y por eso no somos dignos de ser llamados sus hijos. De hecho, la Biblia nos dice que somos hijos de la ira, por naturaleza. Así que el hijo viene a su padre, cuyo amor lo ha atraído, su bondad lo ha atraído. Para su sorpresa, el padre, ¿qué? Lo esperaba ansioso, salía todas las mañanas a ver si el hijo se aparecía en el horizonte. Cuando el padre lo vio, esperó hasta que llegara el hijo. Hijo, te dije que no te fueras. Sinvergüenza. Demuéstrame que vas a portarte bien ahora, o si no te vas. ¿Así fue? No. La historia nos dice que lo estaba esperando, abrazándolo, besándolo. Así dice en el versículo 20. El hijo comenzó su discurso preparado, pero el padre no permitió que terminara el discurso. No soy digno de ser llamado tu hijo. La parte que no pudo ser, hazme siervo. El papá lo cortó. El padre no lo sermoneó, ni lo reprendió, ni se burló de él, ni lo aceptó condicionalmente, ni tampoco lo puso en libertad condicional. Lo aceptó como total y completamente. Así nos recibe Dios. La pregunta que hiciste. Ahora, para su hambre, porque indudablemente llegó con hambre, ¿sí o no?
Para su hambre, el padre hizo matar el ternero engordado. Para los pies cansados, el padre proporcionó sandalias nuevas. Para las manos harapientas, el padre proporcionó su anillo grabado. Y para reemplazar sus ropas sucias y malorientas, proporcionó el mejor vestido. ¿Se merecía el muchacho eso? No merecía nada. Eso es lo que se llama gracia. El amor de Dios nos lleva al arrepentimiento. Cuando nos arrepentimos, la gracia de Dios cubre nuestra injusticia. En el servicio del santuario, los terneros engordados eran ofrecidos por el pecado. El sacrificio en esta historia representa el sacrificio de ¿quién? El sacrificio de Cristo. A la vista del Padre, escuchen bien, el pasado fue enterrado, olvidado y borrado. El Hijo muerto experimentó una resurrección espiritual, porque el Padre dice, estabas muerto y ahora estás vivo. Muerto en pecado, pero vivo ahora. En este punto, el hijo menor se convirtió en un pecador justo. Primero, un pecador mundano. Y ahora es un pecador, pero justificado. Como lo expresó Martín Lutero, usó una expresión muy interesante. Simul justus, simul peccator. Ese es en latín. ¿Saben qué significa? Al mismo tiempo pecador y al mismo tiempo justo. Yo pregunto, ¿el joven era pecador? ¿El padre lo justificó? Sí, era un pecador justo. Pero ¿saben cuál es el secreto? Martín Lutero agregó una expresión en latín. Simul justus, al mismo tiempo justo. Simul peccator, al mismo pecador. Y agregó simul penitencia, que significa al mismo tiempo arrepentido, porque fue penitente. La razón por la cual podía ser ambos es porque era arrepentido, penitente. Por eso podía ser pecador, pero justificado, cuyo pecado fue perdonado. Aunque merecía ser sirviente, fue restaurado por el Padre con pleno estatus como hijo. Si el Padre le hubiera dado su merecido, lo habría convertido en esclavo. La aceptación del Hijo por el Padre fue un regalo inmerecido. Gracia pura y simple. El Hijo no recibió lo que se merecía. El perdón y la aceptación del Padre fue completo. Cuando nosotros nos arrepentimos y confesamos el pecado, lo que nosotros recibimos de Dios no es lo que merecemos, sino que Dios, por su gracia, nos lo da, como hizo el Padre con el pródigo. El regreso del Hijo, ahora escuchen, trajo, ¿qué cosa? Alegría al Padre y a la familia. El Padre llamó a la sinfonía y al coro. Las palabras griegas son joron y sinfonía. Es decir, hay música. Ahora va a haber una celebración, una recepción. Los fariseos tenían un estribillo que decía: hay alegría en el cielo por un pecador que es destruido. Así decían los fariseos. Qué diferente la actitud del Padre. Su Hijo había pasado de la muerte a la vida. Ahora yo pregunto, ¿creen ustedes que el Hijo alguna vez se iba a ir de casa otra vez? No, porque el amor del Padre lo transformó. La bondad del Padre lo transformó y lo hizo un hijo obediente.
Ya no se consideró que las regulaciones de la casa eran esclavitud, sino una garantía de felicidad y de libertad. Al partir de este momento, el hijo encontrará gozo en servir a su padre por amor. Ya no habrá más fugas de la casa. La bondad, la misericordia y el amor del padre han hecho de él un hijo obediente. Por amor. Ojalá pudiéramos terminar la historia ahí. La mayoría de los que estudian la historia terminan la historia ahí. En la mayoría de los sermones se habla del hijo pródigo, se arrepiente, confiesa, regresa a la casa, el padre lo recibe, lo abraza, le da la bienvenida, hay la fiesta, gloria a Dios. Y todos vivieron felices para siempre. Oh, pero hay otra parte de la historia. Hay el pecador que se considera santo y justo, perdido en casa. Estamos en la página 37. Sin embargo, hay otro hijo en la historia que no solemos destacar, a pesar de que este hijo es el foco central de la escena introductoria. ¿Recuerdan cuáles fueron los primeros 2 versículos? Los fariseos y los escribas decían, ve, this guy hangs out with sinners. Este se asocia con los pecadores, con las rameras. Pero nosotros somos santos. Como el fariseo y el publicano, que van al templo a orar. Y el fariseo dice, gracias te doy, Señor, que no soy como los demás hombres. Ayuno, diezmo, guardo el sábado y, Señor, te doy especialmente gracias que no soy como este miserable publicano. El fariseo siempre se compara con los demás. Siempre compara su santidad con los demás. Mire, cuando nosotros comparamos nuestra santidad con Dios, nos vemos miserables pecadores. Pero cuando yo comparo mi santidad con la de ustedes, no me veo tan mal. Y estoy hablando sarcásticamente. No es la realidad. Mientras que el hijo menor se perdió fuera de casa, el hijo mayor se perdió en casa. Era un hijo obediente. ¿Era obediente el hijo mayor? Pues claro que era obediente. Él mismo lo dijo. ¿Pero por qué era obediente? Porque consideraba a su padre, no como padre, sino consideraba a su padre como un capataz. Sigamos. El hijo mayor servía a su padre por recompensa. ¿Sí o no? Era un hijo con mentalidad de siervo. Pensaba que se merecía la herencia debido a su arduo trabajo. ¿Acaso no dijo, yo he trabajado todos esos años? Después de todo su arduo trabajo, se lo había ganado, según él. Su servicio no fue alegre, sino que forzado por ganar la recompensa. Había servido a su padre, no porque lo amaba, sino porque quería su aprobación, el reconocimiento y la recompensa de su padre. Quería ganarse el favor de su padre. Como todas las personas farisaicas, en lugar de abrazar a su hermano, lo criticó. ¿Ven al fariseo ahí? Se alegró el hijo mayor. Dice, ay, qué bueno, mi hermano regresó. Tanto que te quiero, hermano. Bienvenido. Típico fariseo. Como en la parábola de los obreros en la viña que salieron a diferentes horas del día a trabajar.
Mateo 20. Cuando llega el tiempo de pagarle a los obreros, se les paga a todos por igual. Los que trabajaron desde las 6 de la mañana y los que trabajaron empezando a las 5 de la tarde, se les paga igual. Y los que trabajaron más dicen, nosotros nos merecemos más porque trabajamos más. Típico fariseo. Como el joven rico. Todos los mandamientos yo les he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Soy cumplidor. Era farisaico. No tenía amor. Como el hijo mayor no tenía amor para con su hermano. ¿Es tremenda esta parábola o no? Tremenda esta parábola, hermanos y hermanas. Es como en Mateo 23, donde Jesús dijo, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque ustedes limpian lo de afuera y lo de adentro está sucio. Ustedes lavan el vaso por fuera y por dentro el vaso está sucio. Sepulcros blanqueados, porque se ven bien blanco el monumento afuera, pero por dentro puros huesos podridos. El problema que tenía el fariseo no era con su conducta, sino con la motivación de su conducta. Era por ganar el favor de Dios, que esperaba más de Dios. Ahora, al pie de la página 37, se nos dice que el hijo mayor ni siquiera entraba a la casa. Se quedó afuera. Se refirió a su padre, no le dijo padre, sino tú. Y su hermano, ni siquiera le dijo hermano, sino este hijo tuyo. Las palabras son importantes. En su mente no podía socializar con un gran pecador como su hermano. ¿Y cómo podría perdonar la actitud de su padre para con tal pecador? El hijo mayor era hijo perdido en casa. Y su padre salió de la casa para buscarlo y discutir con él. Ahora escuchen bien. Curiosamente, la historia no nos dice cómo respondió el hijo mayor al razonamiento de su padre. La historia no nos dice si el razonamiento del padre fue entendido y aceptado por el hijo mayor. ¿Por qué razón? Porque el joven mayor representaba a los escribas y fariseos y todavía se estaba escribiendo la historia de ellos. Todavía no había concluido la historia. Jesús les estaba diciendo en la parábola, miren, ustedes son como el hijo mayor. ¿Qué van a decidir ustedes? ¿Van a ser como el hijo mayor o van a tener el amor que tiene el padre? La historia todavía se estaba escribiendo. No se sabía cómo iba a concluir, sino hasta cuando el Señor Jesucristo fue crucificado. Ahí se vio el fin de la historia. No se arrepintieron. Al igual que el joven rico, esto lo mencioné y lo voy a replicar de nuevo. El hijo mayor creía que era un guardador de la ley, el buen hijo. Como los trabajadores de la viña, sintió que merecía una recompensa mayor que su hermano. Su actitud fue la de un fariseo, la de la parábola del fariseo y el publicano. Como los fariseos y los escribas, era exteriormente un hijo modelo, pero no tenía mentalidad de hijo, sino mentalidad de siervo. Se quejó de que el padre ahora escuchen estos contrastes, se quejó de que el padre había matado el becerro engordado para su hermano pecador, pero ni siquiera había matado un cabrito para una persona justa como él. Todo esto está en la historia. En otras palabras, le estaba diciendo a su padre, has hecho lo máximo para recompensar a un pecador,
pero ni siquiera has hecho lo mínimo para recompensar a una persona justa como yo. ¿Saben cuál iglesia de Apocalipsis es igualita a esto? La Odisea. Claro, esos son los presbiterianos y los metodistas. Y los testigos de Jehová y los mormones. La Odisea, ¿sí o no? No. ¿Cuál es la iglesia de la Odisea? Nosotros. Y no debemos tener orgullo en decirlo. ¿Qué dice la Odisea? Estoy rico y enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y la Odisea se compara con los demás. Tenemos el mismo problema. Ahora, el padre dedicó mucho interés y atención a su hijo pecador, mientras parecía ignorar y dar por sentado a su hijo mayor. Asimismo, Jesús, ¿a quiénes dedicó Jesús la mayor parte de su tiempo y esfuerzo? A los publicanos y los pecadores, mientras parecía ignorar en gran medida a los escribas y fariseos. Jesús vivió su parábola. Los publicanos y los pecadores sintieron su necesidad, pero los escribas y fariseos, santurrones, eran ricos y estaban enriquecidos con bienes y no tenían necesidad de nada. Jesús dijo que hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por uno. Y saben que es interesante, la hermana White cuando cita este versículo, ella le añade lo que está sobreentendido. Ella dice, hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por uno que piensa que no necesita arrepentimiento. Sí, la historia que estamos estudiando es una advertencia para la Odisea, la santurrona, nuestra iglesia. A menudo he escuchado a la gente decir esto: prefiero ser un pecador en el mundo que un hipócrita en la iglesia. Yo tenía un abuelo así, papá de mi mamá. Se retiró de la iglesia y muchos años estuvo fuera de la iglesia. ¿Por qué se retiró? Él decía, yo no voy a la iglesia porque la iglesia está llena de hipócritas. Y él era un mundano. Saben que no necesitamos ser hipócritas en la iglesia ni mundanos en el mundo, porque en ambos casos estamos perdidos. Dios lo que quiere es más bien un cristiano arrepentido en la iglesia. Prefiero ser un pecador arrepentido en la iglesia. Cuando dejamos a nuestro Padre Celestial y la iglesia, estamos perdidos y muertos. Pero cuando nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados y volvemos a casa, somos salvos y estamos vivos nuevamente. Así que esta parábola ilustra 3 clases de perdidos. La primera clase de perdido es el que se va al mundo y vive una vida mundana. Y dicho sea de paso, tristemente, algunos de los que se van de casa no vuelven. Dios quiere que su amor los atraiga y que el amor de la iglesia los atraiga. Pero muchos rechazan el llamado del Señor. Pero la parábola nos dice que hay una segunda clase de pecador, y es el pecador que se fue al mundo, que luego regresa atraído por el amor del Padre y por el deseo de volver a casa. Y luego está la tercera clase de pecador, que es aquel que se considera justo, aquel que se considera santo y bueno,
que obedecen por obligación, no por amor para con Dios. Y están en la iglesia, por así decirlo, están en casa, pero no sienten ninguna necesidad. Y critican a aquellos que no están en el nivel de altura a donde ellos se consideran estar. La pregunta clave es, ¿qué clase de pecadores somos nosotros? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Si no, lo que estamos estudiando es meramente académico. Una historia que nos enseña grandes lecciones, pero Dios quiere que nosotros tomemos estas lecciones y las apliquemos a nuestra vida personal, nuestra vida espiritual. Dios quiere que nosotros seamos la tercera clase de pecador. Que el amor de Dios nos atraiga. Que la bondad de Dios nos lleve al arrepentimiento. Que podamos entender que por más bajo que hemos caído, Dios está dispuesto de recibirnos en sus brazos, arrepentidos de haber ido al mundo, de haber vivido una vida aparte de Dios y darnos la bienvenida de regreso al hogar. Y como les mencioné, esta parábola tiene una enseñanza mayor. Y es la gran celebración. Fíjese que a las 3 parábolas de este capítulo, la parábola termina con una fiesta. Con la sinfónica. Y con el coro. Las palabras griegas. Porque lo que estaba perdido se ha recuperado. Podemos imaginarnos cómo será aquel gran día cuando Jesús regrese y se lleve sus ovejas y sus monedas y sus hijos arrepentidos al reino. Hermanos y hermanas, va a haber una explosión de celebración en el cielo.